Introducción a la astrobiología, segunda sesión de este trimestre, 19 otoño. Por cierto, ya va a empezar el invierno. El próximo día del 22, horario universal, 21, hora del centro de México, tiempo del centro de México. Lo puse en Twitter por ser muy interesante. También lo puse en Facebook, lo puse en redes sociales. El tema de hoy es escalas de espacio y tiempo, hablando de tiempo, pero para el origen y la evolución de la vida. Esto se desprende de la ecuación de Drake, que fue uno de los dos puntos que revisamos la sesión anterior, antier, en la primera sesión del curso de este trimestre. El primer tema que revisamos fue de dónde viene la astrobiología, los antecedentes recientes. Mencionamos un poquito los que pueden ser más antiguos, pero los recientes vienen de finales de la década de los 50, principios de los 60, y en 1961 Frank Drake publica esto. Una idea para sugerir el número de civilizaciones tecnológicas con capacidades de comunicaciones espaciales entre planetas o entre estrellas. Ese es n, el número de civilizaciones que habría en una galaxia, por ejemplo. Podríamos extrapolarlo quizá al universo, pero no vayamos tan lejos todavía. El número de civilizaciones tecnológicas con capacidad de comunicación entre civilizaciones en diferentes sistemas estelares, pues dependería, según Drake, de R, que es the rate, la razón o proporción o tasa de formación de estrellas. Como es una tasa de formación de estrellas, se refiere al número de estrellas por unidad de tiempo medido en días terrestres. Dado que las estrellas nacen, viven vida estelar, no vida biológica, tienen un ciclo de existencia y algo les pasa. Dejan de ser esas fuentes de emisión de radiación que son las estrellas. Por eso la ecuación original es R asterisco, la razón o tasa del número de estrellas en la galaxia, tasa de formación de estrellas en la galaxia. Porque algo que revisamos la clase pasada fue una breve explicación que hizo Carl Sagan en la serie de Cosmos de 1980, que por cierto sí está en el libro. Está en el libro de Cosmos, editado el mismo año, publicado el mismo año, en 1980, está esta misma ecuación, pero donde la primera variable de la cual dependería el número de civilizaciones no la ponen como R asterisco, sino como N asterisco. Se refiere solamente al número de estrellas en la galaxia, no a la tasa de formación. Es importante hacer notar la diferencia porque la tasa de formación nos está hablando de una variable adicional, el tiempo. Supondríamos entonces que de acuerdo a esto, Drake propone que no siempre hay el mismo número de estrellas en la galaxia. Puede haber más, puede haber menos en función del tiempo. Es una variable que debemos tomar en cuenta. Tiempo. Entonces, ¿cómo se forman las estrellas? ¿Qué tanto tardan en formarse? Y una vez formadas, ¿cuánto tiempo existen? Por eso el tiempo es importante. Porque quizá dependiente del tiempo será la posibilidad de que se formen planetas alrededor de esas estrellas. Y llegamos a la segunda variable, F subíndice P, la fracción de estas estrellas en las que se han formado planetas. ¿Cómo se forman los planetas? ¿Qué tanto tardan en formarse? ¿La formación es lenta o es rápida?
Y aún así, mencionamos que las estrellas tienen lo que podemos llamar ciclos de vida, que no son ciclos cerrados, porque no nace, vive, muere y vuelve a nacer. No tal vez la misma estrella. Ya en una próxima sesión en la que hablaremos de este tema en particular, revisaremos a detalle las características de la formación de las estrellas. Entonces no son ciclos como anillos cerrados, como ciclos cerrados, sino más bien serían como procesos espirales, vamos a decir, o periódicos en la cual una estrella nace, vive, muere de alguna manera y quizá nazca otra estrella, quizá con material de la primera. Es una idea. Ya veremos más adelante si ahorita fue una fumada de mi parte o efectivamente hay evidencias que sugieran que eso sucede en el universo, al menos en nuestra galaxia. Entonces, dependiendo de cómo se formen las estrellas y qué tanto tarden y qué suceda, podrán o no formarse planetas alrededor de ellas. ¿Y qué tan rápido será? Pues quizá dependa del tiempo, quizá no. Quizá sí, quizá no. Antes de continuar, voy a hacer un paréntesis, abro paréntesis, para recordar un poco o la sesión de ayer, los antecedentes, de antier, cuando hablamos de los antecedentes, mencioné a uno de los intelectuales, pensadores, que trabajó sobre esto, al menos de alguna manera. Quizá especuló sobre vida más allá de la Tierra, astrofísico, más que astrónomo, era astrofísico, Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke. Paréntesis. Arthur C. Clarke. Bien. Cierro este paréntesis para entrar en el paréntesis del comentario respecto a la clase pasada. Autor de la novela y el guión de la película 2001, Una Odisea en el Espacio. 2001, A Space Odyssey. En la que especula sobre quizá la intervención o participación de alguna manera, de alguna forma de vida inteligente en el proceso de evolución de la vida en la Tierra, en particular de la vida humana. Y estaríamos saltando hasta acá, hasta F subíndice I. Es quizá en esta variable en la que está ubicada la novela de 2001 de Arthur C. Clarke. Les recomendé que la lean. También pueden ver la película si quieren. Bien, entonces, la fracción de planetas en los que ha surgido la vida, que son ecológicamente viables para la vida, en los que surgen o aparecen o se forman seres inteligentes. Entonces, Clarke aparentemente en la novela de 2001, en la historia de 2001, para no hablar solamente de la novela, sino en la película, especula que posiblemente el desarrollo de inteligencia en los homínidos en la Tierra se debió a la intervención de seres inteligentes provenientes de otro lado. Uno se debería preguntar, ¿y la inteligencia de esos, cómo les digo? ¿Cómo es que llegaban a ser inteligentes los de otro lugar? Esa es la novela 2001, o la historia de 2001. 1968, tanto la novela como el guión de la película, y la película creo que tardaron como 2 años en hacerlo. Se exhibió y se salió a la venta la novela en 1968, hace 51 años, 1968. Años después, ¿cuántos años después? Aquí dice 1982, Arthur C. Clarke escribió la segunda parte o la continuación de 2001. Se llama en español 2010 Odisea 2. Tiene un subtítulo
Así como la primera se llamó Una Odisea en el Espacio, no está en el libro, el subtítulo está en la película, hay una versión fílmica de esta novela, posterior a la película, por cierto, también es de la década de los 80s, en la que el subtítulo es El año que hicimos contacto. Los humanos inteligentes ya viajando al espacio aparentemente hacen contacto, pero no con los seres inteligentes que según la novela de Clark, influyeron en el desarrollo de la inteligencia en los humanos. Voy a leer un fragmento del capítulo 11. Los voy a medio spoilear. Es más, no lo voy a leer yo. Lo vas a leer tú. Desde aquí hasta acá. ¿Sí? Sí, hasta Romeo. Es página y media. Comenzamos. Susurró alguien entre un coro de chistidos. Floyd, Si te pudieras para allá para que se escuchen, okay. Porque el pizarrón no te va a hacer caso. ¿Quién es? Susurró alguien entre un coro de chistidos. Floyd alzó las manos en un gesto de ignorancia y esperaba inocencia. Sé que está a bordo de la Lenore. Quizá tenga un poco de tiempo apuntando la antena de mi traje hacia donde creo. La señal desapareció durante unos segundos de agonía, luego volvió mucho más nítida, aunque no mucho más fuerte. Transmitida esta información a la Tierra, la 100 quedó destruida hace 3 horas. Soy el único sobreviviente. Estoy usando el radio de mi traje. Ignoro si tiene suficiente alcance, pero no me queda más remedio. Por favor, escuche con cuidado. ¿Hay vida en Europa? Repito, hay vida en Europa. La señal se esfumó nuevamente. Siguió un silencio perplejo que nadie se atrevió a interrumpir. Mientras esperaba, Floyd hurgó frenéticamente en su memoria. No podía reconocer la voz. Podía haber sido la de cualquier chino educado en Occidente. Tal vez era alguien que había conocido en una conferencia científica, pero a menos que el hombre se identificara, no lo sabría jamás. Poco después de la medianoche local, estábamos bromeando constantemente y los tanques estaban casi medio llenos. El doctor Lee y yo salimos a revisar el aislamiento de la cañería. La 100 estaba a 30 metros de la orilla del Gran Canal. Las cañerías salen directamente del canal y atraviesan el hielo, muy delgado, poco resistente y las corrientes tibias. De nuevo un largo silencio. Floyd se preguntó si el chino se estaría moviendo y alguna obstrucción lo había eclipsado momentáneamente. Sin problema, 5 kilovatios de luces colgados de la nave, como un árbol de Navidad hermoso, brillaba a través del hielo. Unos colores deslumbrantes. Lee lo vio primero, una enorme masa oscura que subía de las profundidades. Al principio pensamos que era un cardumen de peces, pues era demasiado grande para ser un solo organismo. Luego empezó a emerger a través del hielo. Dr. Floyd empezó: espero que pueda oírme, habla el profesor Chang. Nos conocimos en el 2002 en una conferencia de la Unión Astronómica en Boston. Instantáneamente, incongruentemente, los pensamientos de Floyd estuvieron a 1.000 millones de kilómetros de distancia. Recordaba vagamente una recepción después de la sesión final del Congreso de la Unión Astronómica Internacional, el último al que había asistido los chinos antes de la Segunda Revolución Cultural, y ahora recordaba a Chang muy claramente, un astrónomo y biólogo menudo y simpático. ¿Repite eso? Desde un astrónomo. Un astrónomo y exbiólogo menudo y simpático que bromeaba a cada instante. Ahora no bromeaba. ¿Cómo lo leíste? ¿Y cómo está escrito? Un astrónomo y ex biólogo. Es el problema de comprar traducciones, que luego quienes traducen no conocen del tema. La versión original en inglés dice an astronomer, an exobiologist.
todavía en la década de los 80 no existía la astrobiología con ese nombre, como les comenté. Aquí está la evidencia más o menos escrita, mal traducida. Ex biólogo, o sea, ya no es biólogo, está mal traducido. Un prefijo mal representado cambia completamente la idea. Aquí da la idea de alguien que ya no hace biología, quizá por eso fue biólogo, ya no es un biólogo activo, ahora es astrónomo. No, es un astrónomo y exobiólogo. ¿Sí entendieron el contexto de lo que está sucediendo que leíste? ¿De qué da idea? De que se encontraron otras formas de vida. ¿Qué más? En un satélite de Júpiter, en Europa. 1983, la novela. Voy a permitirme leerlo de nuevo para reforzar un poco las ideas. Es difícil leer un texto de primera entrada sin conocerlo previamente, y sobre todo cuando lo que ha escrito el autor son diálogos, no es solamente una narrativa, es una novela. En una novela hay diferentes estilos novelísticos, pero en este hay parte de narración y parte de expresión de los personajes. En particular, la voz que se le da aquí es a ese astrónomo y exobiólogo chino que está en ese momento en Europa, el satélite galileano de Júpiter. Bueno, de hecho aquí son hay otro personaje. ¿Quién es? Susurró alguien entre un coro de chistidos. Floyd alzó las manos en un gesto de ignorancia y esperada inocencia. Sé que está a bordo de la Leonov, quizá tenga poco tiempo, apuntando la antena de mi traje hacia donde creo. La señal desapareció durante unos segundos de agonía. Luego volvió mucho más nítida, aunque no mucho más fuerte. Transmita esta información a la Tierra. La 100 quedó destruida hace 3 horas. Soy el único sobreviviente. Estoy usando el radio de mi traje. Ignoro si tiene suficiente alcance, pero no me queda más remedio. Por favor, escuche con cuidado. Hay vida en Europa. Repito, hay vida en Europa. La señal se esfumó nuevamente. Siguió un silencio perplejo que nadie se atrevía a interrumpir. Mientras esperaba, Floyd hurgó frenéticamente en su memoria. No podía reconocer la voz. Podía haber sido de cualquier chino educado en Occidente. Tal vez era alguien que había conocido en una conferencia científica, pero a menos que el hombre se identificara, no lo sabría jamás. Poco después de la medianoche local, estábamos bombeando constantemente y los tanques estaban casi medio llenos. Los tanques de la nave Chinago, paréntesis, que descendió en Europa. Los tanques del combustible. Lo están sacando de Europa, va a salir el combustible. El doctor Lee y yo salimos a revisar el tratamiento de la cañería. La 100 estaba a 30 metros de la orilla del Gran Canal. Las cañerías salen directamente del canal y atraviesan el hielo. Muy delgado, poco resistente. Las corrientes tibias... Silencio. Ya se me fue. Se me movió la página 70. Aquí está. De nuevo, un largo silencio. Floyd se preguntó si el chino se estaría moviendo o alguna obstrucción lo habría eclipsado momentáneamente. Sin problema, 5 kilovatios de luces colgados de la nave. Como un árbol de Navidad, hermoso, brillaba a través del hielo. Unos colores deslumbrantes. Lee lo vio primero. Una enorme masa oscura que subía a las profundidades. Al principio pensamos que era un cardumen de peces, pues era demasiado grande para ser un solo organismo. Luego empezó a emerger a través del hielo. Doctor Floyd, espero que pueda oírme. Habla el profesor Chang. Nos conocimos en el 2002 en la conferencia de la Unión Astronómica de Boston. Instantáneamente, incongruentemente, los pensamientos de Floyd estuvieron a 1.000 millones de kilómetros de distancia. Recordaba vagamente esa recepción. Después de la sesión final del Congreso de la Unión Astronómica Internacional, el último al que habían asistido los chinos antes de la Segunda Revolución Cultural. Y ahora recordaba a Chang muy claramente. Un astrónomo, un exobiólogo menudo y simpático que bromeaba a cada instante. Ahora no bromeaba.
Chan, 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 chan. 1983, después de Cosmos de 1980, en 1977 llegó la primera nave espacial robótica no tripulada con cámaras con buena calidad y con un plan de vuelo mejor preparado que 2 misiones previas que llegaron a Júpiter, enviadas por la NASA en la década de los 70s. Me parece que en el 73, no recuerdo bien el año. Las primeras 2 fueron las misiones Pioneer o Pionero 10 y 11. Fueron las primeras naves robóticas que pasaron por Júpiter y tomaron fotos de Júpiter, pero unas fotos horribles, están muy borrosas, las pueden encontrar en internet, en los sitios de la NASA, por ejemplo, y ya se siguieron las naves. De hecho, no han salido del sistema solar porque están muy lejos de la Tierra. ¿Bien? Después de estas, en 1974 se enviaron otras 2 naves en un plan más elaborado y aprovechando un evento que ocurre cada cientos de años en el sistema solar, en el cual, por la posición orbital que iban a tener los 4 planetas gaseosos alrededor del Sol en su órbita, podrían ser visitados por una nave espacial sin necesidad de excesos de combustibles para maniobras sofisticadas, simplemente usando las leyes de Newton, la mecánica celeste. Era entonces, o esperemos nosotros 300 años, para que esté en la posición correcta, para haciendo un juego de billar astronómico, aprovechando las jalones de fuerza gravitacional de cada planeta, pudiera salir una nave de la Tierra, llegar a Júpiter, tomar fotos y con la atracción gravitacional de Júpiter modificar su trayectoria para que se dirigiera a Saturno. Tomar fotos y con la atracción gravitacional de Saturno fuera la nave enviada a Urano. Llegando a Urano, tomar fotos y con el jalón gravitacional de Urano ser enviada a Neptuno. Y finalmente llegó a Neptuno en 1986. Llegó a Júpiter en 1977. A Saturno en 1979. Los viajes, como se dan cuenta, tardan varios años, a una velocidad de nave espacial. Son velocidades mayores a los 45.000 kilómetros por hora. Y cada jalón gravitacional además la acelera, aumenta la velocidad. Entonces, estas 2 naves que salieron en el 73, 74, para poder llegar a Júpiter en el 77 aproximadamente, 78, fueron las naves Voyager o Viajero 1 y 2. Llevaban mejores cámaras, de hecho eran cámaras de televisión, no cámaras fotográficas, cámaras de televisión, que tomaron fotografías, es decir, tomaron cuadros, no imágenes en movimiento. Y tomaron las primeras fotografías cercanas de los satélites de Júpiter, de Saturno, y de hecho también de Urano y de Neptuno. Las mejores fotografías fueron las de los satélites galileanos. Y fue cuando por primera vez se pudo ver que al menos 3 de los 4 satélites galileanos tenían en sus superficies, estaban cubiertas por hielo, por algo helado, porque se ven blancos, se ve blanquecino, blanco cafezoso, debe estar hielo sucio, con algunas otras cosas. Y si hay hielo, por cierto, llevaban espectroscopios, pudieron identificar la composición química. El hielo es de agua y otros compuestos, pero principalmente agua. Si uno hace electrólisis del agua, ¿qué obtiene? Oxígeno e hidrógeno, los combustibles de las naves espaciales. Entonces, por eso descienden en Europa, para poder tomar agua de Europa, hacer electrólisis y obtener oxígeno e hidrógeno para sus motores.
Por eso es que estaban en Europa los chinos. Pero algo sucedió. Lean o vean la película. Ok. Cierro paréntesis. Nada más con una acotación que es importante el concepto de exobiología históricamente, del cual viene la astrobiología. Cuando ampliamos esa visión de ¿habrá vida fuera de la Tierra? Y tomamos conciencia de que somos parte de esa vida en el universo que hay en la Tierra y tal vez en otros lugares. ¿De qué dependerá? En lo que estamos abordando y vamos a continuar a partir de este momento. Bien. Sabemos los biólogos que a diferencia de lo que proponen algunas ideas anteriores, de hace quizá más de 5.000 años, escritas en algunos textos todavía, que andan por ahí, donde dicen que la vida apareció de sopetón, o alguien la creó, o en 6 días. ¿Eh? ¿Cómo se forma la vida? ¿Cómo, desde un punto de vista galileano, hablando de Galileo, es decir, cinemático? La cinemática es la parte de la física que estudia, ¿qué dijiste? El movimiento, pero en función del tiempo. X en la cinemática es distancia. En otras palabras, espacio. La distancia entre dos puntos. Pau. Esto es X. ¿Sí? Pero, como biólogos sabemos que X puede ser otra cosa. Puede ser otra variable, otra cantidad. ¿Como cuál? Cambios en un organismo, cambios en una población de organismos, en una temperatura. cambio en la temperatura, podemos, si ahorita todavía la temperatura está en baja, bueno, aquí ya empezamos a tener algo de efecto de invernadero. Entonces, X puede ser, en cinemática, X es la distancia, pero el concepto, más que cinemático, de cinética, la raíz esta es la misma, kinetos, que es movimiento en griego, en realidad significa cambio de n, donde n es cualquier cosa. Por ejemplo, por ejemplo, cambios en el estado de una estrella, hablando del ciclo de vida de una estrella, o cambios en el número de estrellas en la galaxia, que de hecho es esta R. ¿Esta R qué es? Donde X la cambiamos, ya no es X, ahora es N, y de hecho N sería, por ejemplo, N puede ser igual a R asterisco. Quebramos más bien sin quebrarse, porque quiebras. ¿Bien? Es decir, el número de estrellas por día en la galaxia. Y puede ser una función no lineal. Se puede ser que al principio sea lento y poco después se acelere. Por eso esta R es importante. Ok. Por eso el tiempo es importante. Y centrémonos en el concepto de, no de la formación de estrellas, del origen y nacimiento de las estrellas. Eso lo vamos a ver a partir de la próxima clase. Hoy hablemos, tal vez brincando un poco, dentro de la ecuación de Nernst, ahora ya hablar yo de la ecuación de Nernst, no, esta es eléctrica, es electroquímica, de hecho. No, de la ecuación de Drake, a esto, F subíndice E.
escalas de espacio y tiempo para el origen y la evolución de la vida. ¿Qué tan rápido se forma, se origina la vida en un planeta que tenga condiciones ambientales aptas para la aparición o la formación de vida? ¿Cuánto tarda la ecuación de Drake de aquí hasta acá? Por ahí leí una información general, afortunadamente está muy bien escrita por Dryan y Sutter, y además la escribieron pero no la podemos encontrar escrita. No, a diferencia de Carl Sagan, que escribió el libro, hizo la serie, no, escribió el guión para la serie, junto con Andrian y Steven Sutter, por cierto. Los guionistas de la serie fueron 3 autores, 3 escritores: Carl Sagan, Andrian, Steven Sutter. Steven Sutter es astrónomo, es astrofísico. Andrian no sé qué haya estudiado, no sé si estudió o no alguna carrera universitaria, pero su actividad profesional ha sido guionista de programas de televisión inicialmente, y fue así como llegó a contribuir con Carl Sagan para escribir Cosmos de 1980, ¿bien? Que es donde por primera vez Sagan presenta en video lo que él llama el calendario cósmico. ¿Hace cuánto que surgieron estas cosas, las estrellas? ¿Cuál es la edad del universo? ¿Qué antigüedad tiene el universo? ¿5.600 años, como dicen algunos? A ver, vamos a comenzar acá. Edad del universo. Ideas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 7.654. 7.000, ¿qué? 654 años. Días, años, segundos, unidad de tiempo. Años, pongamos. 15.000 millones de años. Aquí eran 15.000, 15 millones. Son muchos ceros más, ¿no? Según el obispo Usher, un obispo cristiano, creo que de 1400 y algo, no me acuerdo exactamente el año, lo pueden googlear al obispo Usher. Según él, calculando con base en la genealogía bíblica, ¿sí?, desde Jesús hasta Abraham y de ahí para atrás, ¿sí?, Noé llegando quizás hasta Adán y Eva, el obispo Usher propone aproximadamente 5.600 años. A partir de octubre. ¿Qué día? El 28 de octubre, algo así. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde, creo. No me acuerdo. ¿Horario de verano o horario normal? Suena chistoso, pero sí, justo todos esos detalles. Sí. Así lo publicó, curiosamente, ¿no? Sabe exactamente, dedujo con ese modelo el año, día y hora de origen del universo según la tradición judeocristiana. ¿Bien? Son algunos ceros más que tú propusiste, 15.000 millones de años. Este dato es el que se manejaba en 1973, 73 creo que es. ¿En qué año publicó Carl Sagan Los Dragones del Edén? Googleenlo, por favor, rápidamente. Los Dragones del Edén. Tengo mi ejemplar en la casa. No me acuerdo de qué años. Es de principio de los 70s. 1978. 1978. Ah, es anterior a Cosmos. Cosmos es del 80. Entonces, en 1978 se manejaba esta cifra
como edad del universo. Y con base en esta cifra es que, haciendo un ejercicio intelectual, Carl Sagan, con base en la siguiente reflexión: ¿cuántos son 15.000 millones de años? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Qué tan mucho? ¿Qué tan poco? ¿Es mucho tiempo? ¿Podría haber tiempo más grande? Hablando de este tipo de ideas, según el hinduismo, el universo es más antiguo que 15.000 millones de años. Y además, la última versión del universo. Porque proponen un universo que nace, vive, muere y vuelve a nacer. Recuerden que en el hinduismo existe la idea de la reencarnación, de volver a nacer, el karma. Entonces, ¿qué tanto son 15.000 millones de años? Es un número en tiempo difícil de entender. Realmente es difícil de entender. ¿Cuánto vive un humano? La edad promedio actualmente, bueno, la esperanza de vida se maneja. La esperanza de vida en México actualmente en zonas urbanas está para las mujeres alrededor de los 80 años, para los hombres alrededor de los 78 años. Hace como 40 años la esperanza de vida era para mujeres 75, para hombres 72. Y sí que ha ido aumentando. Antes de la Revolución Mexicana, en México la esperanza de vida era de 35 años. ¿Por qué la diferencia? Los avances tecnológicos. Principalmente en el ámbito de la biología y la medicina. El descubrimiento de las sulfas primero permitió, aunque ya sabíamos en el siglo XIX se descubre la teoría germinal de las enfermedades, o sea, ya sabemos qué causan las enfermedades, no son malos espíritus, ni mal de ojo, ni ese tipo de cosas, ni malas vibras, sino son algunas enfermedades infectocontagiosas son causadas por microorganismos, por gérmenes, de ahí que se llama la teoría germinal de las enfermedades. Lo que sabíamos entonces de qué nos vamos a morir, o de qué nos podríamos morir. Ah, te infectaste, te vas a morir. Vaya con Dios, José. Bien. Porque no se puede hacer nada. Echarle la bendición nada más. A principios del siglo XX se descubren las sulfas, que esas son, en particular, son bacterioestáticos. Impiden el crecimiento de poblaciones de bacterias. No las matan, nada más las atarantan. No matan, nomás taranta, dirían en el rancho. En la década de los 20 se descubren los antibióticos. El primero, la penicilina. Por cierto, de manera accidental. Fleming estaba haciendo otra cosa, se le contaminó una caja de Petri donde tenía bacterias. Tenía ahí un cultivo de penicillium precioso, pero él no buscaba cultivar penicillium. ¿Qué habría hecho cualquier microbiólogo? Tirarlo al bote de la basura. O bueno, lavarlo y volver a hacer el cultivo de bacterias. Es ahí donde se nota la genialidad de la persona, sea o no científico. En lugar de tirar el bote de la basura, se preguntó ¿por qué? Y descubrió los antibióticos, que sí matan a las bacterias. Después se desarrollaron otras sustancias para matar otros agentes patógenos, no necesariamente bacterias, sino por ejemplo protozoarios y otros más. También después se descubrieron los antivirales. A los virus no se les puede matar porque no están vivos. ¿Bien? Pero se pueden dejar que funcionen, que dejen de funcionar, que dejen de matar a la gente. Y eso apenas sucedió a lo largo del siglo XX. Y poco a poco además han ido mejorando los cuidados médicos, técnicas quirúrgicas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la esperanza de vida va aumentando.
también se les deja de fumar, porque si no te vas a morir antes. Es más, ni siquiera empieza a fumar para que vivas más. Hemos descubierto que no solamente los agentes patógenos nos pueden matar, sino también otras cosas que no son seres vivos, son sustancias que nos metemos, o nos ponemos, o nos untamos, o respiramos sin querer. ¿Sí? Dejen de echar tantas porquerías en las industrias para que la gente se muera menos o menos pronto. Y entonces aumenta la esperanza de vida. Quizá ahorita estemos enfrentando un problema mundial en el que quizá la esperanza de vida empiece a disminuir como consecuencia de todas las porquerías que hemos echado al ambiente en esta sociedad tecnológica. Entonces quizá esto se acorte, pero no por las armas nucleares, sino por la contaminación. ¿Bien? Okay. La L se puede acortar por eso. Otro factor que puede influir a que tengamos que modificar la ecuación de Drake. Bien, entonces, se estima que un humano podría llegar a vivir, si se cuida, puede llegar a vivir sanamente 100 años. Un siglo, qué curioso, ¿no? Coincide con un número redondo. 100 años. ¿Cuántos son 100 años aquí? Apenas está acá. ¿Cuántas veces sería más viejo el universo? Pues 15 millones de veces más viejo. Un humano. 15 millones, 150 millones. De hecho, sí. Tenemos que aquí sería este dígito, de aquí para acá, son todos estos números de dos. Serán 150 millones de veces más largo el periodo de vida del universo, conocido en 1968 o estimado en 1978, y es el que, para hacerlo un poco más entendible, Sagan dice, bueno, para entender esto comprimámoslo en el equivalente a un año terrestre. Y es ahí donde plantea lo que él llama el calendario cósmico. O sea, todo el año, todos los 15.000 millones de años comprimidos en 12 meses. Y de ahí se puede hacer una regla de 3 para saber cuántos chorros de años serían, por ejemplo, un mes. Habría que dividir 15.000 millones entre 12. ¿Y cuánto da? No es al revés, 12 entre 15.000 millones. ¿Sí? 15 millones entre 12, ¿no? Ah, sí, 15.000 millones entre 12, sí, tiene razón. Sí, estaba bien yo al principio. 15.000 millones entre 12. ¿Cuánto tiempo en años es un mes? 1250 más o menos. 1.250 millones de años. Bien. Y de esa manera, con base en números que ya se conocían, dijeron, pues en tal día de tal mes del año cósmico se formaron las estrellas. En tal día de tal mes del año cósmico se formaron las galaxias. En tal mes de tal día se formó el Sol. Ahora sabemos la edad del Sol. ¿Cuál es la edad? ¿Qué antigüedad tiene el Sol? La edad del Sol. ¿Cuánto es? 8.000 millones de años. No, mucho menos. Como un 30% menos. $5.000 millones. Meses más, meses menos. ¿Cuánto es un mes? Sería la docena parte de este dígito. ¿Sí? O sea, es mucho menos. O sea, no pinta. El porcentaje de error es muy pequeño. Entonces, podemos decir 5.000 millones de años. ¿Hace cuánto que se formó la Tierra? ¿Se formó al mismo tiempo que el Sol? 4.500. Según, y eso está en otro capítulo de esta versión de Cosmos, el capítulo se llama El cuarto limpio, o la habitación limpia, The Clean Room. ¿Sí? Ahí está muy bien narrada la historia de cómo un químico norteamericano midió la edad del
la parte planetaria del sistema solar, en particular de la parte cercana a la Tierra, porque lo hace estudiando meteoritos, que son los fragmentos que quedan de la formación de planetas en el sistema solar. Y él calcula, con base en sus mediciones de isótopos químicos, la edad de la Tierra en 4.500 millones de años. Ese sí está medido al dedillo, con base en isótopos radioactivos. Y para que, otra vez dándonos una idea histórica de cómo la gente estima pues, o ha estimado las cosas, ¿sí? Porque también ahí ahorita vamos a ver que hay un error. Traigo aquí un libro que es también viejito. Estaba yo leyendo hace rato. Luego leo tantas cosas que luego me pierdo. ¿Dónde lo leí? Luego sube, ¿no? Luego dicen que la edad de la Tierra es otra. Es otra. Ah, no, la de la Tierra es esta. La que ahora sabemos que no es esta, es la del universo. 18. Es menos viejo. Por eso el calendario cósmico de Sagan, de los dragones del Edén, ya no nos sirve. Porque la proporción sí es importante. El dato actual de la edad del universo, 12.800. no, son 13.700 millones de años. Este es el dato actual. 13.700 millones de años. Como se dan cuenta, son 1.300 millones de años. Estamos hablando del 10%. Sí es importante. O sea, si ya pesa un 10%. Entonces, por eso es que en lugar de decirles lean el calendario cósmico de los dragones del Edén de Sagan, eso sería darles información que ya no es cierta, está equivocada. No es que sea mentira. Una cosa es una mentira, es algo falso pero intencional, a un error. Algo falso no intencional. Creíamos que era cierto. No tratamos de mentir, no tratamos de engañarlos. No es un engaño. Un error no es un engaño. Una mentira es un engaño. ¿Sí? Recordando el curso de pensamiento crítico. ¿Ok? Bien. Entonces, corrijamos. Por eso les digo, en la edición de 2014 de Cosmos, en el capítulo Standing Up in the Milky Way, el capítulo 1, se reproduce nuevo, reconstruyen el calendario cósmico. Y ahí tenemos ya los números correctos. ¿Bien? Está en el texto. Vean el texto. Porque eso nos va a dar las escalas de tiempo para el origen y la evolución de la vida. ¿Cuáles son esos números? Comenzamos entonces. La primera escala, la escala, ¿cuánto mide? 13.700 millones de años. Hoy en día, pues que la medición de la edad de la Tierra, la medición, se publicó en el año 2000. Ya hace 19 años. Bueno, ¿cuántos son 19 años en esto? ¿Cuánto sería? ¿Sí? Hoy en día, profesor, es que la serie la hicieron en el 2014, hace 5 años, ya es vieja. Entonces ya hay que cambiar el calendario cósmico. No. ¿Cuántos son 5 años en esta escala? Entonces nuestra escala es de 13.700 millones de años. Del 1 de enero al 31 de diciembre. Comprimamos los 13.700 millones de años, no 15.000. Esto fue en 1978, publicado en Los Dragones del Edén.
y que la usó Sagan en la serie de televisión de Cosmos. Por eso en el libro de Cosmos no está el calendario cósmico. Porque dice Sagan, no, ya lo escribí, ¿para qué lo vuelvo a escribir? No, de hecho tenía que pedir permiso a la editorial para poder publicarlo nuevamente en un nuevo texto. Es una bronca el trabajo editorial, en términos legales. Bien, el mismo autor no puede usar su material porque ya no es dueño del material. Es dueño de la idea. Él se llama derecho de autor, pero no es dueño del material escrito. Eso se llama derecho de copia. Y ese, cuando uno trabaja con una editorial, la editorial no le pide, le ordena a uno firmar una carta de cesión de derechos de copia. Ya están informados. Ya ustedes deciden qué hacen, si trabajan o no con editoriales. A veces no queda de otra, pero hay maneras. Existe internet. Bendita internet. Ok. Entonces, por eso el calendario cósmico no está en el libro de Cosmos. Está solamente en la edición de 1978 de los Dragones del Edén. Pero hay un error. Ya está corregido aquí. Problema: Drian y Soter no publicaron el libro. Entonces, si uno quiere el dato, tiene que aventarse la serie de televisión. Existe internet. Encontré el guión en internet. Bueno, es que yo tengo el libro y sí, dice. ¿Este? El de Cosmos. ¿14? No, Perdón, hasta me... no, me refiero al calendario, que tengo una versión del Cosmos y sí dice, y empieza a narrar qué habría pasado en enero, y lo de la extinción de los dinosaurios lo marca el 24 de diciembre. Ajá. Y la civilización es minutos antes de Pero es que terminar el año. ya los tiempos más cortos, Ajá. más pegados al final, la diferencia se reduce. ¿Sí? Ahí sí. O sea, si nos vamos acercando al tiempo actual, el porcentaje de error es el mismo, pero la magnitud de tiempo es menor. Entonces no influye mucho en tiempos pequeños. ¿Sí? Pero en tiempos grandes, como por ejemplo el origen de la Tierra, sí ya influye. Estás apenas un orden de magnitud por debajo. ¿Sí? Entonces, y estamos pensando en las escalas de tiempo para el origen y la evolución de la vida. No de la vida inteligente, sino estamos hasta aquí, hasta F sub índice L. Es lo que estamos ahorita revisando. ¿Bien? Doctor, yo tengo una duda. Ajá, a ver. A ver si te recuerdo. Sí. Todo este tiempo es respecto a nosotros, ¿no? Respecto a la... Respecto a... no es... realmente no. Sería universal. Pues, esa es mi duda, si es universal, porque si es universal, se supone que el tiempo transcurre diferente, ¿no? Estamos en un universo que estimamos su origen hace 13.700 millones de años. Y esto es indistinto de en qué lugar del universo estuviéramos. ¿Por qué? Porque en ese momento se originó el tiempo Pero y se originó el lo espacio. está considerando como un vector, ¿no? Como Sí, como es un vectorial. bidireccional. Sí. Pero la expansión parece que es, vamos a decir, aparentemente homogéneo. Es lo que le iba a decir, pero es que usted está suponiendo que es el universo. Hasta ahorita, sí. Ahí estaríamos saltándonos conceptualmente a algo que no usamos formalmente en astrobiología, que son los conceptos cosmológicos, salvo para el tiempo. Lo que nos interesa es la formación de vida en el universo. Y eso sabemos porque esto lo sabemos por la teoría de la evolución de Darwin y Wallace, ¿sí? Que es un parteaguas en el pensamiento humano respecto al fenómeno vida, porque sepulta, pone los últimos clavos en el ataúd de las ideas creacionistas. Ojo, no le estoy llamando teorías, sino ideas creacionistas como las que están implícitas aquí, para el origen de la vida. O sea, de un sopetón, bueno, en 6 días, que aún ¿cuántos son 6 días en 5.600 años?
no pintan. Entonces, se puede decir que el origen de la vida en el Génesis judeo-cristiano es instantáneo, 6 días. Por ahí hay algunos que quieren interpretarlo, no, es que es en sentido figurado y hay que interpretarlo, que en realidad están hablando de evolución, que es una forma en la que los creacionistas se están tratando de justificar como teoría científica en un texto religioso. Y no, es una doctrina o filosofía religiosa. Es otra forma de pensamiento distinta al pensamiento científico. Una cosa es el pensamiento científico y otra cosa es el pensamiento religioso. Mágico religioso, como que aquí hay escalas. Por un lado está el pensamiento científico, por otro lado está el pensamiento mágico religioso. El religioso tiene una diferencia fundamental respecto al científico. En general es dogmático el religioso, no el pensamiento científico. El pensamiento científico es crítico, no es dogmático. Es decir, las ideas, los postulados se deben cuestionar, son cuestionables. Todos. El universo tiene 15.000 millones de años de edad. No te creo. Hago observaciones astronómicas, experimentos con isótopos radioactivos y hacemos una medición nueva y estimamos que crees, estabas equivocado. La edad del universo no son 15 millones, son 13.700 millones de años. O sea, no hay verdades absolutas en el pensamiento científico. Se pueden cuestionar. A lo mejor, ¿qué crees? La edad de la Tierra es 4.500 millones de años. No te creo. Me consigo mis meteoritos, los meto en mi laboratorio, hago los análisis. La edad de la Tierra es de 4.500 millones de años. Se ratifica. Se cuestionó, pero se ratificó a través del resultado del experimento. Si el resultado del experimento no coincide con se revisan ambos, se verifican y a veces se encuentran, ¿qué crees? Había error. Este es el correcto. Es en el pensamiento científico. En el pensamiento religioso, Dios creó la tierra, Dios creó el universo. ¿Cómo dice? En el principio, ¿cómo era? ¿Cómo era? Ya se me olvidó. Bueno, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. No aguantó, se hizo. Al principio todo era oscuridad. Entonces, si te acuerdas, no, yo soy un hereje. En el principio todo era oscuridad. ¿Seguro? Hereje. ¿Por qué? Porque estás cuestionando. Eso es el pensamiento religioso judeo-cristiano. Hay otros pensamientos religiosos que también son dogmáticos. El cientificismo. El cientificismo es una religión, porque afirma que la ciencia tiene verdades absolutas. Mentira. No hay verdades absolutas en ciencia. Hay verdades temporales mientras no se encuentre otro dato diferente. Entonces seguirá siendo válido. Pero si encontramos por ahí meteoritos más antiguos que estos, ¿qué crees? Bórrale, ponle una raya, lo pasas a la historia de la ciencia y vamos a poner el dato nuevo en los libros nuevos. Eso es en la ciencia, no en el llamado cientificismo. Formalmente no existe el cientificismo. Podemos aducir que sí hay una corriente de pensamiento en algunas personas, muchas de las cuales ni siquiera son científicos profesionales o no tienen formación científica seria, formal, vamos a decir, una formación formal, valga la redundancia, ¿sí? Que son más papistas que el Papa, se diría en lenguaje coloquial. Están más aferrados a las verdades científicas que los científicos profesionales, que sí estudiamos y nos fregamos años para medio aprender qué es la ciencia y cómo se hace. Porque cada día uno se da cuenta que, híjole, estaba en el error. Cuando aplicas la ciencia a la ciencia misma. La ciencia es cuestionable. Si no, no es ciencia. Sería un dogmatismo como el cientificismo. Bueno.
Pero ya estamos yendo al curso de pensamiento crítico, estamos en astrobiología. Bien, entonces, ¿cuánto en el calendario cósmico versión 2014? Esto equivale a, vamos a ponerlo aquí, 12 meses. ¿Correcto? ¿Cuándo se formó el Sol? Si fue hace 5,000 millones de años, ¿cuándo se formó el Sol? Por ahí está el dato en el texto del video, en el video del texto. Entren al grupo de Facebook para que lo vean ahí en el comentario. ¿Se formó luego, hace 13.700 millones de años? No, hace 5,000 millones de años. Quiere decir, entonces no había estrellas antes. Mencionan, me parece, cuándo se formaban las primeras estrellas. ¿Cuándo se formaban las primeras estrellas? ¿En qué día? Para que calculemos la edad de las primeras estrellas. Pongamos primera generación de estrellas. ¿Hace cuánto? ¿Mande? 10 de enero. El 10 de enero. ¿Cuánto tiempo en millones de años es el 10 de enero? Hagan el cálculo. ¿Cuánto? ¿Hace cuántos millones? Vamos a manejar tiempo como hace. Tiempo A. 13 millones de años. 10 de enero. El 10 de enero. Bien, lo que voy a hacer es dividan ¿cuánto sería un día? Serían 13.700 millones entre 365. ¿Sí? 375. 375. Ah, no, menos. 13.700 millones entre 365. Hace 13.324. ¿Cuánto es un día? De hecho, creo que lo menciona. Un día son 375 millones 375 mil. 375 millones. A ver, vamos a déjame ver. Pum, 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 pum. Grupos. Pensamiento. No, la astrobiología, ya estoy igual. Dice aquí, un mes representa aproximadamente 1,000 millones de años. 1,000 y cacho. Ah, un mes. Un mes. ¿Sí? Dijo un día. Ahora, si lo dividimos entre... 13.300 millones. No, a ver. 13.700 millones son 12 meses. Eso entre... 375. vamos a ver, vamos por meses primero. 13.700 entre 12, cada mes son 1,000. Un mes, voy a ponerlo aquí entre paréntesis, un mes es igual a 1,141 millones de años. ¿Sí? Si esto lo divido entre, es más, puedo ponerle varios dígitos. 6, la bestia, 6. No, son 4 6. Ya. Ahí está. Sí, la religión es otro traumado. Esto lo dividimos entre 30
Y un día es igual a 38 millón, 38, no, también vamos a poner más dígitos. Pues aquí era un 0. 0, 5, 5, 5, 5, 6. 38 millones 55 mil 556 años. ¿Sí? Un mes son 1141 millones de años. Un día, en el calendario cósmico, un día son 38 millones de años. Una hora sería esto entre 24. Son 1.585.648 años. ¿Ok? Un minuto. Esto entre 60, ¿no? Son 26.000, ya es menos, 427 años. Un segundo sería esto entre 60. Son es 440 años. Ya. Hace un segundo que existe la ciencia. Hace 400 años, con Galileo. La cinemática, la primera ciencia. El estudio del movimiento. Bien. Entonces, un poquito más o menos. Okay. Porque Galileo publicó el mensajero sideral en 1610, es decir, hace 409 años. Bien. Esto sería más o menos al inicio de la vida de Galileo, más o menos. Entonces, ¿cuándo surgió la vida? Primero, ¿cuál es la edad del Sol? 5.000 millones de años serían más o menos como este, ¿por cuánto? 5 horas. 5. No son millones, perdón. ¿No me están faltando ceros? No, ¿verdad? Ah, sí, es 1.000.000. No, sí. No está bien, está bien. 1.000 millones, 1 millón, sí. Pues estoy hablando de meses. 1.000 millones. Sería hace 5 meses. Menos de 5 meses. Sí, estamos hablando 5.000 millones. Fue hace menos de 5 meses. El Sol. 5.000 millones de años. O sea, sería por ahí de julio, ¿no? ¿Cuándo surgieron las primeras estrellas? El 1 de enero. O sea, ¿el 1 de enero? El 10 de enero. 1 de enero, 10 días, 380 millones de años después de esto. O sea, ¿cuándo fue? Voy a borrar este para no hacernos bolas. Las primeras estrellas resten 380 millones a 13.700 millones. Son hace 17. ¿Sí? Mejor lo hacemos así. 38
Vamos al revés, 700 menos 38. 700 menos 38. 180, ¿no? 380. Sí, porque. Ah, sí, 300, sí, es cierto. Me estaba yo comiendo ceros. Ni así engordo. 700 menos. Ah, es que son ceros. Debería Sí. comer 9. No ceros. 700 menos 380. Son 320. Me cayó ahí. Por 3 años. Por 3 millones de años. 320 millones de años. ¿Cuánto falta para la formación del Sol? Más de 8.300 millones de años. 8.300 millones de años. Los astrofísicos dicen que el Sol, que tiene 5.000 millones de años, está a la mitad de su vida. Eso haría suponer que una estrella como el Sol tiene un periodo de vida de aproximadamente 10.000 millones de años. ¿Sí? Si tiene 5.000 y está a la mitad, viviría. Si las primeras estrellas se formaron hace 13.320 millones de años, quizá el Sol no es una estrella de primera generación. Quizás sea una estrella formada a partir de otras estrellas que murieron y de ese material se formaron nuevas estrellas. Bueno, como vamos a ver más adelante, hay evidencias que sugieren que eso sucede. Vamos a revisar más adelante cómo se forman las estrellas. ¿Cuáles? ¿Todas las estrellas son iguales? No, hay estrellas diferentes. Además de que una misma estrella cambia a lo largo de su ciclo de vida y entonces debemos distinguir a estrellas en estados de vida de estrellas que se parezcan pero que son de otro tipo estelar. ¿Bien? Okay. Esto lo vamos a revisar en próximas sesiones. El hecho es que entonces sí hay un tiempo mínimo para que surjan estrellas en las cuales se podría formar vida. ¿Podría haberse formado planetas con condiciones ecológicas ambientales apropiadas para la vida en estrellas de primera generación? Pues sí, pues sí. Tendríamos que saber de qué se forma la vida. Y los biólogos tenemos una buena idea de qué se requiere para formar vida. ¿Cuál es esa buena idea? Se requieren chones. ¿Sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógenos. Chones. ¿Sí? Ok. Y otros elementos químicos, fósforo, azufre. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre esos? Desafortunadamente se llevaron a tabla periódica que estaba allá afuera. Pero, ¿alguien trae tabla periódica? No salgan sin ella. ¿Sí? ¿En qué son diferentes los elementos químicos? ¿Cómo sabemos que un elemento químico es distinto a otro? Por sus propiedades físicas. ¿Cuáles son las propiedades físicas básicas? El tamaño, las dimensiones espaciales, la masa, la cantidad de materia que hay en un átomo de un elemento químico. ¿Cuál es el que tiene menos masa de esos cuatro? El hidrógeno. Luego, El oxígeno. ¿no? Carbono, 12. El hidrógeno, ¿cómo sabemos que es el más pequeño? Que tiene en masa, que tiene la menor masa. ¿De qué está hecho el hidrógeno? Pues de hidrógeno. De un. Protón. Tiene un protón Y un neutrón. y tiene un neutrón. Y no tiene neutrones. Si tuviera No, neutrones, electrón. tiene un electrón. Perdón. Que por cierto, no pesa nada. Sí. No tiene nada de masa. Tiene la centésima parte de masa comparada con el protón. Tiene un protón, por eso tiene un número atómico de 1 y su masa atómica es 1. Porque es 1.0016. O sea, el 0016
no pinta. Recuerden, a la derecha. El porcentaje de masa es muy pequeño en la del electrón. Me refería al deuterio. Sí puede tener un neutrón. O dos. Ya sería un... Deuterio. Sería H2 y H3. Y H3 se H aquí. Y el 2 es así. Deuterio y tritio. Son el mismo elemento químico, mismo número atómico, 1, porque tienen un protón, pero se les pegaron por algo 1 o 2 neutrones. Por eso su masa es mayor. ¿Ok? Estos son el mismo elemento químico con diferentes masas, por eso se llaman isótopos. En todos los elementos químicos puede haber elementos químicos. Todos los átomos de un elemento químico son iguales en el número atómico, si no sería otro elemento químico. Pero puede variar su masa. ¿Cuál es el que sigue en masa o número atómico de estos tres? ¿Cuál? ¿Ya revisaron? Sí. Ah, miren, si está esa tabla periódica. El carbono. Número 6. Masa 12. Tiene 6 protones y 6 neutrones. Pero puede haber átomos de carbono que tengan 13, 14 y hasta 15 neutrones. Ya son muy raros. Se les caen, se van tirando por ahí, van por la vida tirando neutrones. Luego, nitrógeno. ¿Cuántos? 7 protones. Y masa 14. 7 neutrones, 7 protones. Bien. ¿Qué pasa si a un nitrógeno se le cae un neutrón? Se convierte en isótopo 13. ¿Qué pasa si se le cae un protón? Se convierte en carbono. Sí. Ya no tiene 7, tiene 6. Ya deja de ser nitrógeno, se convertiría en carbono. El sueño de los alquimistas, la transmutación de la materia. Eso es magia. Eso está de aquel lado, no del lado de la ciencia. Muy bien. Y luego, el oxígeno. Número 8. Masa. ¿Eh? 15.9. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Es algo que nunca he entendido. No me interesa tampoco. Hay cosas más importantes para mí en la vida. Porque no soy químico. Sí, mi doctorado es en química, pero no soy químico, soy biofísico químico. Sí, soy una especie de mutante. An X-Men. O sea, ¿era hombre? No. Exomen. Ya ven el problema del libro ese, que le faltó la O. Bien. La O del oxígeno, no la O de exobiología. Ok. Pregunta, ¿cómo se forman los elementos químicos? ¿Se formaban por la palabra de Dios? No. No, por ¿En qué versículo del Génesis se formaron los átomos de hidrógeno? Un átomo de hidrógeno, por cierto, es algo muy complejo, porque está formado por un protón y un electrón. Dos cosas. Sí, pero el protón está formado por otras cochinadas. Entonces, antes que los protones, hubo otras cosas en el universo hace 13.700 millones de años. ¿La materia de tu materia? Bueno, además hay protones y otros que son lo opuesto a los protones. Donde el protón, hay los átomos de hidrógeno, pero que en lugar de tener protones, tendrían negativones. Es la misma partícula, el protón, pero con carga negativa, carga eléctrica negativa. Y en lugar de tener electrones con carga negativa, tiene positrones, electrones con carga positiva. O sea, son lo mismo, pero más barato. No. Son los átomos, los hidrógenos del doctor Simo. Son similares. No, son materia
como el espejo de esta materia. Sí. Se conoce como antimateria. Y sí existe. Se formó ahí. Bueno, entonces, ahí en el tiempo. Hay suposiciones, hay estimaciones de que a lo mejor por cada una de estas hay una opuesta. El problema es que cuando la encontramos, se aniquilan mutuamente. Cuando un protón de materia encuentra un protón de antimateria, si se juntan, se aniquilan liberando energía. Ok. Entonces, estos no existían cuando se formó el universo hace 13.700 millones de años. Había las partículas que iban a dar origen al hidrógeno. Y aún así, ¿cuál fue la primera partícula de esas partículas? Los últimos modelos verificados experimentalmente en el Laboratorio Europeo de Energía Nuclear dicen, unas partículas imaginadas originalmente como modelo matemático por Joe Gibbs. Gibbs es el de la energía libre. Higgs. Joseph Higgs. La partícula de Higgs. ¿Qué es? Dicen los astrofísicos, los físicos nucleares, que es la que le dio al universo la posibilidad de iniciarse hace 13.700 millones de años. ¿Cómo? No sabemos. Pero es poco probable que haya sido el dedo de Dios. Es decir, la respuesta desde la ciencia es: no sabemos. Lo están investigando, yo no. Allá en el Laboratorio Europeo de Energía Nuclear. Bueno, ok. Quiere decir que tuvo que transcurrir un periodo de X tiempo para que se formaran los primeros átomos de hidrógeno. Y los demás elementos químicos, por cierto, aquí nos faltan otros 4 entre el hidrógeno y el carbono. Pues sí. Es más, ¿cómo podría yo formar? ¿Qué pasa si tuviera yo ya, finalmente pasó ese tiempo y se formó el hidrógeno? Hay 2 hidrógenos. Voy a aprovechar que tengo el material de física. Hay 2 hidrógenos. Están bien. ¡Pum! Algo perturba y ¡cuas! Puede haber pasado esto. Y se fueron cada uno por su lado. Pero si, no lo voy a hacer porque me voy a quedar sin material para la clase de física. Y se quedaran juntos, tendríamos una fusión de núcleos atómicos de hidrógeno y habían dado lugar a ¿qué elemento químico? A uno del número atómico 2 llamado helio. He2, helio. Bien. ¿Cómo se formaría? Bueno, si tengo ahora 2 helios y llegan a chocar, se formaría un átomo de masa 4, que es el berilio, B. Bien. Si hay 2 berilios, ¿qué se forma? Oxígeno. Pero para eso necesito que estas 2 cosas se mantengan, de entrada primero se mantengan pegadas. ¿Y qué necesito para que se mantengan pegadas? Cuando de manera natural, ¿cómo son los átomos de hidrógeno? Tienen carga positiva. Cargas iguales descubrió Coulomb. Bueno, no más ni lo explicó Coulomb, lo descubrieron los electricistas antes. No los que arreglan las instalaciones de aquí, no son los electricistas. Los electricistas como Benjamin Franklin. Cargas iguales se repelen. Es decir, si yo tuviera 2 átomos de hidrógeno y los intentara acercar, ¿qué sucedería? No los podría juntar.
Porque la fuerza electrostática, la fuerza se llama, voy a poner acá, la F subíndice E, así para que no se confunda con el hierro, es proporcional al producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia que lo separa. ¿Qué significa eso? Que las cargas son iguales. En este caso, positivas. Si la distancia es pequeña, ¿cómo es F? Grande porque es inversa. Ajá. Si la distancia es grande, F es pequeña. la fuerza es si la distancia es grande, no, la fuerza es pequeña. Ajá. Si la distancia es pequeña, la fuerza es grande. Entonces, la fuerza de repulsión es muy grande. ¿Qué necesito para poder pegar dos átomos de hidrógeno? Que la distancia sea muy pequeña. Sí, pero ¿cómo logro que se mantengan a distancia muy pequeña si la fuerza es muy grande? La fuerza de repulsión. Surgen los neutrones, que lo que son un pegamento muy fuerte que los mantiene juntos. De hecho, se requiere, ¿qué requería yo? Estarlas presionando para que se mantuvieran juntas y no se separaran. Se requiere una gran presión. ¿Y esa dónde la consigo? En las estrellas. Para eso te tienen que formar las estrellas. Una vez que esas cosas están pegadas. Si no hay estrellas, no las puedes pegar. ¿Qué fue primero? ¿La fuerza o la estrella? La fuerza. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? En este caso fue primero la fuerza, pero no esta. ¿Dónde está el plumón verde? Aquí está abajo. F subíndice G, la fuerza de gravedad. Porque esta depende de algo que ya está en las partículas de Higgs, la masa. Y mientras que esta fuerza es repulsiva, esta fuerza es atractiva. Sí, es muy bonita. No, es muy atractiva, no. Es de atracción, fuerza de jala, las cosas se jalan dependiendo de la cantidad de materia. Y como no hay nada más no había nada más dos protones volando ahí en el universo al principio, sino que había muchos y cada uno con un poco de masa. ¿Cómo es esto? Si esta es mayor que esta, entonces tenemos la presión suficiente para dar lugar a estrellas. Pero necesitamos que haya esta presión, que haya la masa suficiente para que a pesar de las cargas, la materia se mantenga junta. Y entonces ella misma se produce su propia presión. Es un proceso de retroalimentación positiva. A mayor masa, mayor fuerza. A mayor fuerza, mayor masa. Es un proceso de retroalimentación que debe haber dado lugar a la primera generación de estrellas, todas basadas en hidrógeno. Pero como están tan juntos, se empiezan a fusionar, dando lugar a helio. Entonces, las primeras estrellas tenían básicamente hidrógeno, y son ellas las que empiezan a fabricar el helio. Al haber helio, aumentan la masa, empiezan a colisionar y empiezan a formar berilio. Pero para mantener estas cosas que son más grandes juntas, donde hay además más carga, hay un problema, cada que le meto una masa, también estoy metiendo una carga adicional, positiva. Por lo tanto, la fuerza electrostática de repulsión también va aumentando. Requiero que la masa sea suficientemente grande para que entonces sea mucho mayor que la fuerza de repulsión electrostática. Y para eso necesito que haya elementos químicos más grandes, y estos no están aquí. Entonces, por eso es que quizá en la primera generación de estrellas no se hubieran dado las condiciones
ambientales necesarias porque no había la materia necesaria. Quizás no había ni oxígeno. Y además de ellos se requieren otros elementos químicos. El fósforo, ¿qué número atómico tiene? 15. El azufre. 16. Y además necesitamos, ya en los humanos, calcio para los huesos. ¿Número? Son más. Hierro para la cadena respiratoria. El hierro es un elemento, un metal de transición. Está en medio. Fe. No sé químico, 26. Muy buen pretexto, es el mismo que te pongo yo. 26. 26. Cobre. ¿Ok? Esos elementos no se forman en estas estrellas de primera generación, sino en las estrellas de segunda generación. Entonces, nuestro número R se va reduciendo. ¿Ok? Por lo tanto, el tiempo también es mayor. La Tierra se formó hace 4.500 millones de años y cuando se formó no había vida en ella, aunque ya estaba la materia necesaria. Dice este libro de 1961, Proterozoica y Arcozoica, la primera vida hace más de 2.000 millones de años. 1961. ¿Cuál es la estimación actual de la antigüedad de la vida en la Tierra? Esto queda de tarea. Revísenlo, nos vemos el próximo martes del año que entra. Pero espero que no sea el año cósmico.